¿Cómo puede ayudar la tecnología en el área de la psicopedagogía? Por lo tanto, creo que es importante cuestionarnos primero qué son las computadoras. Las computadoras son dispositivos que almacenan y procesan datos de manera electrónica, por ejemplo, una computadora, un microondas, un teléfono móvil, un asistente virtual llamado Alexa o un refrigerador. Una vez visto qué son las computadoras, es importante entender qué es la psicopedagogía. La psicopedagogía es la ciencia social que se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Uno de los objetivos de la psicopedagogía es la prevención, la detección y la intervención de los problemas de aprendizaje. También existen funciones de la psicopedagogía aplicada. Una de ellas es la atención a la diversidad, donde se pueden llevar a cabo evaluaciones psicológicas hasta asesoramiento a los docentes y el cómo ofrecer contenido idóneo según las necesidades del niño. El asesoramiento familiar consiste en asesorar a los padres con respecto a las dificultades del niño y cómo hacer un seguimiento desde sus hogares. La definición de proyectos educativos lo que busca es mejorar la convivencia y el ambiente dentro de la comunidad mediante la inclusión. Los recursos didácticos buscan mejorar el clima del aula, motivarlos y así disminuir el riesgo de conductas disruptivas o abandono escolar. Y por último está el seguimiento y la orientación del alumno. Lo que busca es que este proceso se realice para poder evaluar si el sistema o el proceso que se realizó con los niños está dando algún efecto positivo. Entonces, una vez analizado qué son las computadoras y en qué consiste la psicopedagogía, nos podemos preguntar cómo ayuda la tecnología en el área de la psicopedagogía. Uno de los temas vistos en clase es sobre la lectura dialógica, que lo pudimos observar en una lectura llamada Propuesta de intervención para los niños con el trastorno del espectro autista a través de la lectura dialógica y la realidad aumentada. La lectura dialógica es importante poner como concepto que es una estrategia en la que un adulto lee en voz alta a un niño, que incluye señalar, nombrar, preguntar, y esto es lo que vuelve la lectura dialógica algo interactivo. Uno de los objetivos de la lectura dialógica es promover esas habilidades que los niños con TEA se les puede dificultar, como lo son la atención conjunta, la reciprocidad social, el lenguaje, la comunicación, las habilidades mentalistas y funcionamiento ejecutivo. Para que la lectura dialógica sea aplicada correctamente, el libro a utilizar debe de tener algunas características. Una de ellas son los intereses del niño, es decir, eso que a él le gusta. Debe de tener ilustraciones o puede utilizarse algún libro tipo álbum. Debe crearse una rutina diaria. El espacio de lectura debe ser cómodo y acogedor para el niño. Y por último, se debe de generar preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué fue lo que hizo X personaje? Señalar algún objeto, etc. Con respecto a la lectura mencionada anteriormente, la lectura nos propone algunos materiales y contenidos que se deben tomar en cuenta si quiero aplicar la lectura dialógica con la realidad aumentada, que es necesario aclarar que la realidad aumentada es básicamente agregar algunos elementos virtuales que se suelen visualizar mediante un dispositivo electrónico a la realidad. Los materiales que se deben tomar en cuenta son 3 cuentos, donde tienen que relatar acontecimientos cotidianos, por ejemplo, un cumpleaños o algún paseo. Y estos deben de tener pocos episodios, esto con la intención de no sobresaturar al niño. Y estos episodios tienen que estar compuestos por una localización, un suceso desencadenante, un plan, una consecuencia, una respuesta interna y por último una resolución.
y es importante que estos cuentos deben ser sencillos y las ilustraciones deben ser claras. Uno de los factores que trabajan con la lectura dialógica aplicada con la realidad aumentada son las emociones, por ejemplo las emociones básicas, que es el contento, el estar asustado, la tristeza, el dolor y el llorar, y las emociones complejas, que es estar confundido, aliviado, desconcertado, sentir satisfacción y el consolar. Esto con la intención de que el niño pueda percibir las emociones y de cierta forma puede incluso mejorar su inteligencia emocional. La importancia de que se aplique la lectura dialógica con la realidad aumentada es que esto puede llegar a ser más interactivo para el niño, donde se puede fomentar o mejorar la concentración, la inteligencia emocional, incluso la comunicación al socializar con los demás. Y también que esto lo hace un poco más llamativo para ellos del hecho de que puedan ver como esa realidad aumentada en el cuento.